La mañana era fresca y el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes. Miguel, un veterano de guerra, entró en el Café Aroma, un lugar que solía tener un aire acogedor. Sin embargo, hoy la atmósfera era diferente. Laura, la camarera, lo miró desde detrás de la barra y sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo su apariencia. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes, cada uno de ellos contando una historia de dolor y lucha. Pero para Laura, esos símbolos eran un recordatorio de un pasado que prefería olvidar. Laura había crecido en un hogar donde la guerra era un tema recurrente. Su hermano mayor, un joven lleno de sueños, había partido a servir a su país, y su regreso fue un eco de tragedia. Recordaba el día en que su madre recibió la noticia, la forma en que el mundo se desmoronó a su alrededor. Desde entonces, cada vez que veía a un veterano, su corazón se encogía. Era como si cada tatuaje que adornaba la piel de esos hombres y mujeres llevara consigo el peso de su propia pérdida. Con una actitud desafiante, ella se acercó a Miguel. «¿Qué deseas?», preguntó, su voz cargada de desdén. Miguel, sorprendido por su tono, intentó sonreír. «Un café, por favor», respondió, intentando mantener la calma. Laura frunció el ceño. «No te puedo atender, no sirves aquí, tatuado». Las palabras salieron de su boca como un disparo, y el silencio en el café se volvió palpable. Los pocos clientes que había mirado hacia ellos, sintiendo la tensión en el aire. Miguel se quedó inmóvil. Sus labios se apretaron en una línea fina. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. Había enfrentado mucho en la vida, pero el rechazo de una desconocida le dolía más de lo que esperaba. «No soy solo un tatuaje, soy un hombre que ha servido a su país», dijo, tratando de contener la ira. Laura lo miró con desdén, sin ceder ante su mirada. «Eso no importa aquí», respondió, cruzando los brazos. Miguel respiró hondo, sintiendo que su paciencia se desvanecía. Mientras la conversación se intensificaba, el dueño del café, don Ramón, apareció detrás de Laura. Era un hombre de mediana edad, con una barba canosa y una mirada que transmitía sabiduría. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, notando la tensión en el ambiente. Laura, sin dudar, respondió. «Este hombre no debería estar aquí. Su apariencia es inaceptable». Don Ramón frunció el ceño. «Laura, todos tienen derecho a un café. Lo que importa es el corazón, no la apariencia». Miguel, al escuchar las palabras del dueño, sintió una pequeña chispa de esperanza. «Gracias, don Ramón. Solo quería un momento de paz», murmuró, intentando sonreír. Pero Laura no estaba dispuesta a ceder. «¿Y qué hay de su historia? ¿Cuántas cosas ha hecho que no sabemos?», replicó, su voz temblando con frustración. Don Ramón, sintiendo que el ambiente se volvía más tenso, decidió intervenir. «Laura, todos tenemos cicatrices. Algunas son visibles, otras no». En ese momento, un flashback invadió la mente de Laura. Recordó su propio pasado, el día en que su hermano, un veterano de guerra, regresó a casa en un ataúd. Había perdido la vida en un conflicto que ella no podía entender. Desde entonces, cada vez que veía a un veterano, su corazón se encogía. No era solo el dolor de la pérdida, sino la rabia que sentía hacia la guerra y todo lo que representaba. «No quiero recordar», pensó, volviendo su atención a la realidad. Miguel, sintiendo que la conversación se tornaba personal, decidió compartir su propia historia. «Soy un veterano, sí, pero no soy solo eso. He visto cosas que no puedo olvidar. Mis tatuajes son mis recuerdos, mi manera de lidiar con lo que he vivido». Laura lo miró con curiosidad, aunque su desconfianza seguía presente. «No todos los veteranos son como tú», dijo, su voz suave pero firme. Miguel asintió. «Tienes razón, pero tampoco todos los tatuados son criminales». La tensión en el café comenzó a disiparse un poco. Don Ramón, viendo la oportunidad, dijo: «Quizás deberías escuchar su historia, Laura. Nunca sabemos lo que puede enseñarnos alguien que ha vivido lo que él ha vivido». Laura se sintió atrapada entre su rabia y la curiosidad. Sin embargo, su orgullo la mantenía alerta. «No tengo que escuchar nada. Puedo elegir a quién atender», respondió con los brazos cruzados. A medida que el reloj marcaba las horas, Miguel sintió que el tiempo se alargaba. La mirada de Laura, firme y desafiante, le recordaba su propia lucha interna. «No vengo aquí para pelear, solo quiero un café y un momento de tranquilidad», repitió, su voz más suave. Pero Laura, incapaz de ceder, se mantuvo en su postura. «No te atenderé». En ese instante, don Ramón decidió tomar una decisión. «Miguel, siéntate, te traeré un café». «Laura, reflexiona sobre tus palabras». La tensión seguía presente, pero el silencio que siguió
ofrecía la oportunidad de un nuevo comienzo. Se abría una puerta a la posibilidad de entenderse mutuamente, aunque el camino por delante era incierto. Se sentía un aire de expectativa en el café, donde las historias de vida comenzaban a entrelazarse. Laura, con su corazón dividido, se preguntaba si alguna vez comprendería el dolor que llevaba un veterano en su piel. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Laura se encontraba detrás de la barra, limpiando vasos cuando vio entrar a Miguel. Su corazón se encogió al instante. El hombre, con su chaqueta desgastada y su mirada profunda, parecía cargar el peso de un mundo que ella conocía demasiado bien. Desde lejos observó cómo se acercaba, su andar firme pero cansado. Sin embargo, cuando él llegó a su lado, ella sintió un impulso incontrolable de rechazarlo. «No sirves aquí, tatuado», dijo ella, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Miguel se detuvo, sorprendido. Las palabras la salieron con una mezcla de desdén y temor, un reflejo de los secretos que guardaba en su interior. Miguel respiró hondo. «Soy un veterano, no un criminal», respondió, su voz temblando ligeramente. Laura no respondió. En su mente se desataron recuerdos que había querido enterrar. Flashbacks de su pasado, de su tiempo en el ejército, la invadieron como una ola. Ella había visto de cerca el horror de la guerra, y esa experiencia la había llenado de un juicio que no podía evitar. Su mente se transportó a una noche de invierno, en un campo de batalla. «Laura, agáchate», gritó un compañero, mientras las balas silbaban en el aire. El miedo y la confusión la rodeaban. En ese momento, Laura había prometido que nunca se dejaría llevar por la apariencia de las personas, que siempre buscaría el corazón que había detrás de cada rostro. Pero esa promesa se desvaneció cuando conoció a Miguel. Él se dio vuelta, herido por el rechazo, y sintió que un abismo se abría bajo sus pies. «Solo quería un café», murmuró antes de alejarse. Laura sintió un golpe en su pecho. En su mente, luchaba con la culpa y el juicio que había dejado salir sin pensar. Era como si sus propios traumas la hubieran llevado a cerrar las puertas de su corazón. Unos momentos después, mientras servía a otros clientes, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Pedro, el dueño del café. «¿Qué pasó, Laura?», le preguntó, notando el cambio en su expresión. «Nada, solo un cliente difícil», respondió ella, tratando de restarle importancia. Pero Pedro la miró fijamente, como si supiera que había más detrás de su respuesta. «Él es un veterano. Su historia no es la que crees», dijo Pedro con seriedad. «Su tatuaje no define quién es». Laura sintió un escalofrío. Nunca había pensado que las marcas en la piel de alguien pudieran contar una historia profunda y dolorosa. A medida que miraba a Miguel alejarse, un nuevo sentido de curiosidad la invadió. Al caer la tarde, mientras el café se vaciaba, Laura se encontró sola con sus pensamientos. En su mente las palabras de Pedro resonaban. ¿Qué historia llevaba Miguel en su corazón? Ella no podía evitar pensar en cómo había reaccionado, en cómo su dolor la había llevado a juzgar a un hombre sin conocer su verdad. Decidió que necesitaba hablar con él, entender su historia. Salió del café y lo buscó en la calle. Miguel estaba sentado en un banco mirando al horizonte. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso. «Lo siento», comenzó, su voz temblando. «No debí juzgarte de esa manera». Miguel levantó la vista. Su mirada era una mezcla de sorpresa y dolor. «No tienes que disculparte, no todos entienden», respondió. «¿Por qué llevas ese tatuaje?», preguntó Laura, sintiendo que el momento era crucial. Miguel suspiró profundamente. «Es un recordatorio de lo que perdí», dijo con voz apagada. «Cada línea cuenta una historia de dolor, de sacrificio, pero también es un símbolo de esperanza». Laura lo miró fijamente, sintiendo que sus corazones comenzaban a conectar. Ella había cargado con su propio dolor, pero escuchar a Miguel le daba una nueva perspectiva. «Yo también tengo mi historia», confesó ella, sintiéndose vulnerable. «La guerra me cambió. Aprendí a desconfiar de las apariencias». Miguel la miró con comprensión. «A veces los que más duelen son los que menos parecen», dijo él, y en ese momento una conexión inesperada se formó entre ellos. Laura sintió que el rechazo que había mostrado se desvanecía. Comenzó a entender que tanto ella como Miguel llevaban cicatrices invisibles. Eran dos almas perdidas, buscando redención en un mundo que a menudo no entendía. Mientras conversaban,
Ambos se dieron cuenta de que podían encontrar consuelo en sus historias compartidas. Un nuevo vínculo comenzaba a florecer entre ellos. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo continúa, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho. Laura se quedó inmóvil tras el mostrador, la mirada perdida en el suelo del café. La tensión en el aire era palpable. Miguel, el veterano con la mirada profunda y el cuerpo marcado por las cicatrices de su pasado, había dejado una impresión en ella que no podía ignorar. A pesar de su rechazo inicial, algo en su interior la empujaba a comprenderlo. Mientras él se alejaba, su corazón se llenó de una mezcla de culpa y curiosidad. Días después, Miguel regresó al café. Laura lo vio entrar y aunque su instinto le decía que debía ignorarlo, algo la llevó a acercarse. ¿Te gustaría un café?, preguntó, su voz temblando. Miguel la miró con sorpresa, pero una leve sonrisa se formó en su rostro. Sí, por favor, respondió con amabilidad. Mientras Laura preparaba la bebida, comenzó a hablar. Lo siento por lo que pasó. No debía haber sido tan dura. Miguel la observó con atención. No te preocupes, entiendo que a veces la gente tiene sus razones. Su tono era sereno, pero sus ojos reflejaban un dolor que Laura quería entender. ¿Por qué te tatuaste?, preguntó Laura, rompiendo el hielo. Miguel miró su brazo, donde un tatuaje de un águila extendía sus alas. Es un símbolo de libertad, pero también de lucha. Luché en una guerra que muchos no entienden. La camarera sintió que sus muros se desmoronaban. ¿Te duele recordar?, inquirió, sintiendo la necesidad de saber más. Cada día, respondió Miguel con sinceridad, perdí amigos. A veces siento que no tengo derecho a estar aquí, disfrutando de un café mientras ellos no están. Las palabras resonaron en el corazón de Laura. Ella también llevaba un dolor secreto, uno que la había llevado a cerrar su corazón. A veces creo que no sirvo para nada, confesó. Me siento atrapada en mi propio pasado. La conexión entre ellos creció a medida que compartían sus historias. Laura recordó su infancia, marcada por un padre ausente y una madre que luchaba contra sus demonios. Miguel escuchaba atentamente, y en su mirada había una comprensión silenciosa. No estás sola, dijo él suavemente. Todos llevamos cargas. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche. Mientras hablaban, el ambiente del café se tornó más íntimo. El ruido de las conversaciones y las tazas chocando se desvanecía, y el mundo exterior parecía desaparecer. Es curioso cómo las experiencias nos moldean, dijo Laura mirando a Miguel. A veces me gustaría poder dejar ir todo lo que me pesa. Miguel sonrió, pero en su expresión había una tristeza. Dejar ir es difícil, pero enfrentar el dolor es el primer paso, aconsejó. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. En ese momento, Laura sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La compasión que empezaba a florecer en su corazón era una luz en la oscuridad que la había rodeado. Miguel, a su vez, encontró en ella un reflejo de su propia lucha, una conexión que lo hacía sentir menos solo en su batalla interna. Cuando la jornada llegó a su fin, Laura se despidió de Miguel sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Gracias por hablar conmigo, dijo ella sinceramente. No sé si lo entiendes, pero me has ayudado más de lo que crees. Miguel asintió, su mirada llena de entendimiento. Ambos estamos en el camino hacia la sanación. Quizás debamos seguir caminando juntos. Mientras Miguel se alejaba, Laura se sintió invadida por una extraña mezcla de esperanza y miedo. Había algo en su conexión que la desafiaba, un futuro incierto que la invitaba a explorar. Justo en ese instante, el dueño del café, Carlos, apareció. Había escuchado la conversación y su expresión era una mezcla de preocupación y sorpresa. Laura, necesitamos hablar, dijo, su voz grave rompiendo el momento. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podría querer Carlos de ella? Mientras se preparaba para escuchar, supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. El aire en el café se volvió tenso cuando Carlos, el dueño, entró en la sala. Su mirada se posó en Laura y Miguel, quienes estaban en una esquina compartiendo sus historias. Laura, con un gesto de sorpresa, se enderezó en su silla al ver a Carlos. La atmósfera cambió de repente, y Miguel sintió una punzada de nerviosismo. Carlos se acercó a ellos, su rostro serio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono autoritario. Laura, aún afectada por la conversación profunda que había tenido con Miguel, intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. Miguel, notando su silencio, tomó la iniciativa. Solo estábamos hablando, dijo, intentando calmar la situación. Carlos miró a Laura
y su expresión se tornó severa. Sabes que no puedes atender a ese tipo, ¿verdad? Su camiseta, sus tatuajes, no encajan aquí. Miguel sintió como si una ola de desprecio le golpeara el rostro. La indignación crecía dentro de él, pero se contuvo. Era evidente que Carlos no entendía la profundidad de las cicatrices que cada uno de ellos cargaba. Laura, en un instante de valentía, se levantó. Carlos, eso no es justo. Miguel es un ser humano, igual que todos nosotros. Sus tatuajes son parte de su historia, no algo que deba avergonzarlo. La determinación en su voz sorprendió a ambos hombres. Carlos frunció el ceño, pero Laura continuó. ¿Acaso no tienes historias en tu vida que te han marcado? Todos llevamos algo con nosotros. La mirada de Carlos se suavizó por un momento. No necesito que me expliquen cómo manejar mi propio café, respondió con un tono defensivo, pero la duda empezó a asomarse en su mente. Miguel observaba la escena, sintiendo que algo importante estaba surgiendo. La tensión entre ellos no solo era profesional, había un conflicto más profundo que necesitaba salir a la luz. El silencio se instaló en la habitación, y Carlos, visiblemente incómodo, se volvió hacia Miguel. ¿Quién te crees para venir aquí y hacer que una de mis empleadas se sienta mal por ti? Te crees especial por tus cicatrices, pero aquí todos somos iguales. Las palabras de Carlos resonaron en el aire y Miguel sintió que la rabia brotaba en su interior. No soy especial, respondió Miguel, su voz firme pero tranquila. Pero tampoco soy menos que nadie. Mis tatuajes cuentan mi historia, una que me ha costado mucho entender y aceptar. Laura, sintiendo que el momento era crucial, intervino nuevamente. Carlos, deberías escuchar a Miguel. Hay un motivo detrás de cada marca, de cada historia. En lugar de juzgar, deberías intentar entender. La mirada de Carlos se endureció, pero Laura no se rindió. ¿Qué hay de ti, Carlos? ¿Qué esconde tu actitud? Carlos se quedó en silencio, como si Laura hubiera golpeado un punto sensible. Miguel, que había estado observando, notó un cambio en la energía del ambiente. A veces las heridas que llevamos son invisibles, pero eso no significa que no existan, dijo Miguel, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Tal vez deberías mirar más allá de las apariencias. Un recuerdo pasó por la mente de Carlos. La imagen de su hermano, un veterano que volvió de la guerra marcado por la culpa y la tristeza, le vino a la mente. Su hermano había sido rechazado por su apariencia, y eso lo había llevado a un abismo del que nunca pudo salir. Carlos cerró los ojos momentáneamente, luchando contra la oleada de emociones que lo invadían. Finalmente, Carlos se sentó en la mesa. Quizás estoy equivocado, admitió, su voz temblando. Quizás he proyectado mis propias inseguridades en los demás. La sinceridad en sus palabras sorprendió a Laura y Miguel. Era un momento de vulnerabilidad, un giro inesperado en la conversación. Laura miró a Miguel, quien asintió levemente, reconociendo el avance de Carlos. Todos tenemos nuestras batallas, dijo Miguel. Lo importante es cómo elegimos enfrentarlas. La conexión entre los tres se estaba formando y el café, que había sido un lugar de juicio, comenzaba a transformarse en un refugio de comprensión. La conversación continuó y mientras compartían sus historias, las barreras se desmoronaban. Carlos, Laura y Miguel comenzaron a ver más allá de las apariencias. La verdad, que había estado oculta bajo la superficie, comenzaba a salir a la luz, uniendo a tres almas que en diferentes caminos buscaban lo mismo: aceptación y entendimiento. Laura se sintió aliviada al ver que Carlos estaba dispuesto a escuchar. Era un pequeño paso, pero significativo. Por fin el café se convirtió en un espacio donde la empatía podía florecer, y la historia de cada uno empezaba a ser valorada. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo capítulo se abría para ellos. La transformación estaba en curso, y cada uno de ellos se sentía más ligero al compartir sus cargas. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella la posibilidad de un futuro diferente, lleno de compasión y entendimiento. Si quieres saber cómo continúa esta historia, deja tu like. Un año después del conmovedor enfrentamiento en el café, Laura y Miguel habían encontrado un nuevo propósito en sus vidas. El tiempo había pasado, pero las cicatrices de sus pasados aún estaban presentes. Sin embargo, la forma en que lidiaban con ellas había cambiado. Era un día soleado y brillante cuando se encontraron nuevamente en el café donde todo había comenzado. Laura había dejado su trabajo anterior y había comenzado a trabajar en un centro de rehabilitación, donde ayudaba a veteranos a reintegrarse a la sociedad. Miguel, por su parte,
Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia en la guerra, buscando dar voz a aquellos que no podían contar su historia. Mientras se sentaban en la misma mesa, donde habían compartido tantas conversaciones profundas, ambos sintieron una mezcla de nostalgia y esperanza. ¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos aquí?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Laura sonrió, recordando la tensión que había sentido al ver su tatuaje. Sí, pensaba que era solo otro veterano perdido, confesó. Miguel se rió suavemente, recordando su primera impresión de Laura. Y yo pensé que era solo una camarera que no entendía nada del mundo que había visto. Pero ahora, ambos sabían que tenían mucho más en común de lo que habían imaginado. La guerra había dejado huellas profundas en sus almas, pero también les había enseñado sobre la resiliencia y la capacidad de perdonar. Laura miró por la ventana, observando a las personas que pasaban. A veces, me pregunto cuántas historias hay detrás de cada persona que veo, cuántas luchas y batallas internas. Me doy cuenta de que todos llevamos algo oculto, reflexionó. Miguel asintió, sintiendo el peso de sus propias experiencias. Es cierto, durante mucho tiempo pensé que era el único que lidiaba con esos demonios, pero ahora veo que todos, en diferentes formas, enfrentan sus propias guerras. A medida que conversaban, el café comenzó a llenarse de clientes. El ambiente era vibrante, lleno de risas y charlas. Sin embargo, Laura y Miguel estaban en su propio mundo, compartiendo historias de su pasado. He aprendido que la empatía es fundamental, dijo Laura. Cuando trabajas con personas que han sufrido, te das cuenta de que el juicio no tiene lugar. Todos necesitamos un poco de compasión. Miguel, tocado por sus palabras, compartió su propia epifanía. Es curioso, porque al principio solo veía mi dolor, pero al escuchar las historias de otros, empecé a entender que no soy un caso aislado. Todos estamos conectados de alguna forma. La conexión entre ellos se fortalecía. Un lazo que había comenzado con malentendidos y heridas, ahora se transformaba en una profunda amistad. En medio de su conversación, el dueño del café, don Felipe, se acercó. Me alegra verlos de nuevo. He notado que han cambiado mucho desde la última vez que vinieron, comentó sonriendo. Este lugar ha sido testigo de muchas historias, pero la suya es una de las más inspiradoras que he visto. Laura y Miguel se miraron, sorprendidos por el reconocimiento. Gracias, don Felipe. Este lugar significa mucho para nosotros, respondió Laura. Ha sido un refugio en tiempos difíciles. Don Felipe asintió, comprendiendo la importancia de un lugar donde las historias de vida se entrelazan. Antes de alejarse, dijo, recuerden, cada persona que entra aquí tiene algo que aprender y algo que compartir. Hagan de este café un lugar de entendimiento. Antes de que don Felipe se alejara, Carlos, el antiguo dueño, apareció en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. Laura, Miguel, ¿puedo hablar con ustedes un momento?, preguntó, acercándose con cautela. Ambos lo miraron sorprendidos por su aparición. Claro, Carlos. ¿Qué sucede?, respondió Laura, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos tomó una respiración profunda antes de continuar. He estado reflexionando sobre lo que pasó aquí. Me doy cuenta de que mi inseguridad me llevó a actuar de manera equivocada. No debí haber juzgado sin conocer sus historias. Miguel lo miró con atención. Es un buen comienzo, Carlos. Todos hemos cometido errores. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Quiero pedirles disculpas. He aprendido que cada uno de nosotros lleva una carga que no vemos. Me gustaría ser parte de este cambio, de esta empatía que ustedes han cultivado. Laura sonrió, sintiendo que había un camino hacia la reconciliación. Podríamos trabajar juntos en esto. Este café puede ser un espacio seguro para todos. Carlos sonrió, agradecido por la oportunidad de redimirse. Me encantaría. Quiero ayudar a crear un ambiente donde todos se sientan bienvenidos. Mientras Carlos se unía a la conversación, Laura y Miguel sintieron que el círculo se cerraba. La historia de cada uno se entrelazaba, formando un tejido de comprensión y perdón. La vida es una serie de encuentros y despedidas, pero lo que importa es cómo nos transformamos en el proceso, dijo Laura, con una mirada decidida. Mientras se levantaban para salir, Miguel tomó la mano de Laura, un gesto simple pero lleno de significado. Gracias por estar aquí. Gracias por entenderme. Laura sonrió, sintiendo que habían encontrado en el otro lo que tanto habían buscado: empatía y conexión. La historia de Laura y Miguel no solo había sido una de dolor y descubrimiento, sino también de redención y perdón. Era una lección sobre la importancia de mirar
más allá de las apariencias y comprender las luchas de los demás. En un mundo donde todos llevamos nuestras propias batallas, el verdadero acto de valentía es abrirse al otro, compartir y, sobre todo, perdonar. Mientras salían del café, el sol brillaba intensamente, simbolizando un nuevo comienzo. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarlo. «Sigamos escribiendo nuestra historia», dijo Miguel, y Laura asintió, lista para lo que el futuro les deparara.